Algunos jugadores son como monjes, no yo. Yo no. No es mi forma de entender la vida. El tenis es mi pasión, pero también lo veo como un trabajo, como un empleo en el que procuro trabajar bien y con honradez, como si se tratara de la cristalería de mi padre o de la tienda de muebles de mi abuelo. Y como en cualquier trabajo, por grande que sea la recompensa económica que obtienes, hay una parte que se hace pesada. Ni qué decir, tiene que tengo una suerte increíble de ser una de las pocas personas en el mundo que tienen un trabajo que les gusta y que, encima, cobran muchísimo por lo que hacen. Es algo que nunca olvido, pero en última instancia no deja de ser trabajo. Así es como lo concibo. De lo contrario, no entrenaría con la dureza con que entreno, con la misma seriedad, intensidad y concentración que cuando juego un partido. Entrenar no es una juerga. Cuando mi familia o mis amigos vienen a verme practicar con Tony o con otro profesional que conocen, no estoy de humor para bromas ni sonrisas. Saben que cuando disputo un punto de práctica, han de guardar silencio, tanto como el público de Wimbledon. Sin embargo, también necesito desconectar, pasar un rato agradable, salir de marcha hasta tarde o jugar al fútbol con mis primos, que son más pequeños que yo, o ir a pescar, el antídoto perfecto para toda la tensión del tenis. Mis amigos significan muchísimo para mí, y no salir con ellos por la noche a nuestros bares preferidos de Manacor y Porto Cristo implicaría perder, o en cualquier caso, diluir nuestra amistad, lo que tampoco sería bueno, porque estar contento y pasártelo bien tiene un efecto beneficioso en tu tenis, en el entrenamiento y en los partidos que juegas. Negarte a ti mismo los placeres básicos sería contraproducente. Acabarías por amargarte, por detestar los entrenamientos e incluso el tenis, o aburrirte. Sé que esto le ha sucedido a jugadores que han llevado demasiado lejos el ascetismo profesional. Yo creo que se puede hacer de todo, aunque en su justa medida y sin perder nunca de vista lo que importa. En circunstancias excepcionales, incluso me salto el entrenamiento matutino para entrenar por la tarde. Lo que no hay que hacer es convertir la excepción en regla. ¿Entrenas una vez por la tarde? Pase, pero no 3 tardes seguidas, porque entonces los entrenamientos se vuelven algo secundario en tu esquema mental. Dejan de ser prioritarios, y eso es el principio del fin. Ya puedes prepararte para la jubilación. La condición sine qua non para poder también divertirte es hacer las cosas dentro de un orden, ceñirte a tu régimen de entrenamiento. Eso es negociable. De todos modos, en la actualidad no entreno tanto como a los 15 o 16 años. Entonces entrenaba 4 horas y media o 5 horas al día, en parte con Tony, pero también muchas otras veces con mi preparador físico, Joan Forcades. Forcades, que también es mallorquín, no encaja en la imagen del sargento cachas y de cabeza rapada que imaginamos cuando pensamos en una persona de su profesión. Nacido como Tony en 1960, es un hombre instruido, cinéfilo y lector voraz que tiene 100 ideas por minuto y lleva el pelo largo y recogido en una coleta. Ha leído todos los ensayos académicos que hay sobre su especialidad y ha preparado un programa a mi medida, especialmente destinado a fortalecer todos los aspectos de mi tenis. Cuando durante mi adolescencia se dedicaba a aumentar mi fuerza muscular, empezamos a colaborar de lleno cuando yo tenía 14 años. No era para darme
un físico de culturista, ni para adaptarme a las necesidades del atletismo. Entrenar con un corredor de 100 metros lisos o de fondo no sirve en el tenis, porque no es un deporte de los que Fourcade llama lineales. El tenis es un deporte intermitente. Exige que el cuerpo tenga a punto su capacidad de explotar, de arrancar y de frenar durante varias horas. Fourcade dice que un tenista debería aprender del colibrí, el único animal que combina una resistencia infinita con una gran velocidad y que es capaz de aletear 80 veces por segundo durante 4 horas. Así que no cultivamos la fibra muscular por amor a la fibra muscular. Habría sido contraproducente, porque lo que quieres en tenis es conseguir un equilibrio entre la fuerza y la velocidad. Una masa muscular desproporcionada te vuelve lento. Fourcade me empapaba de teoría durante los viajes que hacíamos juntos desde mi casa hasta el gimnasio que tenía él en la costa. Los entrenamientos que hacíamos eran muy variados, aunque cuando yo tenía 16 o 17 años pasábamos mucho tiempo en un aparato con polea inventado para que los astronautas no se les atrofiaran los músculos en la ingravidez del espacio. Tirando de un cable enganchado a una rueda, fortalecía los músculos de brazos y piernas, pero sobre todo los de los brazos, con el objeto de aumentar su velocidad, razón por la cual me han dicho que se han desarrollado estudios científicos al respecto. Pudo lograr más que ningún otro jugador del circuito, que cuando pego una derecha liftada, la bola gire más veces. Entrenando con aquel aparato que llaman el yo-yo, llegué al punto de poder levantar sin utilizar pesas el equivalente a 117 kilos. Por entonces también fortalecí los músculos izándome con los brazos en las barras paralelas. Hacíamos ejercicios en el agua, utilizábamos máquinas de step y aparatos para remar. Hacíamos ejercicios en el agua. Hacíamos yoga, trabajábamos los músculos, pero también las articulaciones y los tendones, para impedir lesiones y mejorar la elasticidad de mis movimientos. En cuanto a correr, hacíamos series que desarrollaban mi capacidad de cambiar velozmente de dirección y de moverme en sentido lateral, con rapidez y en ambas direcciones. Todo lo que hacíamos simulaba la tensión concreta que el tenis impone al cuerpo y me preparó para adaptarme lo mejor que pude al carácter particular de los movimientos del tenis, como el sprint y la parada brusca. Fourcade hacía también hincapié en otra cosa, en que debíamos ceñirnos al régimen de entrenamiento aunque no me gustase, incluso cuando estuviera cansado o de mal humor, o cuando por la razón que fuese no me apeteciera, porque habría días durante un torneo en que no me sentiría en mi mejor momento, y al entrenar en tales condiciones estaría más preparado para competir cuando me encontrase en horas bajas. De adolescente entrenaba como he venido haciendo hasta hoy, con tanto ahínco como cuando juego. Si alguna vez he necesitado apretar, Fourcade tenía sus métodos. Apelando a mi competitividad, decía cosas como: ¿sabes que Carlos Moyá, a quien también preparaba a él, puede hacer 10 repeticiones en 30 segundos? Como hoy te veo un poco cansado, déjalo cuando llegues a 8. Como es lógico, yo no paraba hasta hacer 12. Mi padre y mis tíos son fornidos y fuertes, así que no tiene nada de extraño que se pusiera un cuerpo de atleta. Sin embargo, como había subido tan aprisa por la escalera del tenis, en la adolescencia tuve que hacer un esfuerzo especial para incrementar mi fuerza y así competir con profesionales adultos. Pasaron años hasta que me vi jugando habitualmente con rivales de mi edad
o más jóvenes. Mi primera victoria como profesional de máximo nivel en un torneo de la ATP se produjo 2 meses antes de cumplir los 16 años, contra Ramón Delgado, que tenía 10 más que yo, en el Mallorca Open. Gracias a esta victoria entré en los torneos internacionales de la categoría Futures, la antesala de los torneos de la ATP, de los cuales gané 6 consecutivos. Posteriormente empecé a disputar los Challengers, el nivel más bajo de la ATP, en el que normalmente los jugadores están entre los puestos 100 y 300 del ranking mundial. Todo el tiempo me tocó enfrentarme a jugadores de 20, 22, 24 años. Terminé en el año 2002 en el puesto 199 del ranking mundial, con 16 años y medio. Menos de un año después de derrotar a Delgado, a principios de 2003, jugué en 2 de las principales competiciones de la ATP World Tour, la de Montecarlo y la de Hamburgo. En la primera conseguí una victoria superior incluso a la lograda frente a Delgado. Batí a Albert Costa, que había ganado Roland Garros en 2002, y en la segunda a mi amigo y mentor Carlos Moyá. Los dos estaban entre los 10 mejores del mundo en aquella época. Los dos eran ganadores de torneos de Grand Slam. En 4 meses pasé del puesto 199 al 109 del ranking mundial. Sufrí un serio contratiempo en el peor momento, una lesión en el hombro mientras entrenaba que tardó 2 semanas en curar y que me impidió debutar en el Abierto de Francia, aunque poco después jugué por primera vez en Wimbledon, donde llegué hasta la tercera ronda. La ATP me calificó de Revelación del Año de 2003. Yo era un adolescente con prisa y locamente hiperactivo que funcionaba a 1000 revoluciones por minuto en los entrenamientos y en las competiciones. En 2004 el cuerpo me dijo basta. Mi trayectoria meteórica sufrió un brusco frenazo por culpa de un hueso del pie izquierdo que sufrió una fisura y me dejó fuera de la circulación entre mediados de abril y finales de julio. Aquello significó despedirme del Roland Garros y de Wimbledon. Había llegado hasta el puesto 35 y volver a recuperar el ritmo después de la pausa, la primera por culpa de una lesión, la primera de una serie de varias, como luego se vería, no fue fácil. En aquel momento fue una cruel decepción. A la larga, tal vez no fuera una experiencia tan negativa, porque la fragilidad del cuerpo me ha fortalecido la mente. Y quizá mi mente necesitaba también un descanso. El sentido común y el apoyo de mi familia y el método de Tony para ayudarme a resistir la adversidad no me condujeron a la desesperación, sino a un estado de ánimo en el que el deseo de triunfar y mi determinación de hacer cualquier cosa para ganar se agudizaron notablemente. Aquel periodo me permitió aprender una lección que todo deportista de élite debe tener en cuenta, que somos unos privilegiados y tremendamente afortunados, pero que el precio de nuestros privilegios y nuestra suerte es que nuestra trayectoria profesional termina a una edad anormalmente temprana. Y algo peor aún, que cualquier lesión puede acortar ese plazo en cualquier instante, que en el momento más inesperado podemos vernos obligados a jubilarnos antes de tiempo, lo cual significa, primero, que más nos vale disfrutar de lo que hacemos y segundo, que las oportunidades que se presentan una vez no se presentan necesariamente 2 veces. Así que hay que aprovechar al máximo cada una de las opciones que nos salen al encuentro como si fuera la última. Tony me había transmitido ese mensaje con palabras. Lo sentí en mi propia carne mientras me recuperaba
con impaciencia de la lesión. Cuanto más pasan los años, más fuerte oímos el tic-tac del reloj. Sé que si me las arreglo para seguir jugando al máximo nivel hasta los 29 o 30 años, habré tenido mucha suerte y me sentiré contento. Aquella primera lesión seria me había abierto los ojos a una edad temprana, haciendo que me diese cuenta de lo rápido que pasa el tiempo para un deportista profesional. Me fue de gran utilidad. Como dice mi amigo Thomas Salva, enseguida me convertí en un viejo tenista joven. Atribuyo un valor enorme a lo que tengo y procuro ser consecuente con ese enfoque en cada punto que juego. Pero no puede decirse que funcione siempre. Apenas un mes después de mi regreso a las pistas, en 2004 me enfrenté a Andy Roddick en Nueva York en la segunda ronda del US Open. Roddick, que había ganado el mismo torneo el año anterior, es un hombre corpulento y bueno, demasiado corpulento y demasiado bueno para mí aquel día. Volví a la realidad bruscamente y no me quedó más remedio que recordar que, a pesar de todos mis éxitos, aún estaba creciendo. Mucho más musculoso que yo en aquella época. Roddick era entonces el número 2 del mundo, por detrás de Federer, y había sido número 1 el año anterior. Jugué contra él en las pistas rápidas de Flushing Meadows, una superficie que yo todavía estaba lejos de dominar. No sabía cómo responder a sus tremendos saques y sufrí una clamorosa derrota, peor incluso de lo que el resultado, de 6-0, 6-3 y 6-4, daba a entender. No obstante, mi oportunidad de desquitarme de esa derrota se presentaría aquel mismo año. El punto culminante de 2004 fue representar a mi país en la Copa Davis, el equivalente tenístico de los mundiales de fútbol. Debuté contra la República Checa a los 16 años e inmediatamente me enamoré de la competición. Primero, porque me siento orgulloso de ser español, lo cual puede sonar manido, pero no lo es, dado que en España muchas personas albergan sentimientos ambiguos hacia su identidad nacional y estiman que han de ser leales, en primer lugar, a su región de origen. Mallorca es mi hogar y siempre lo será. Dudo mucho que llegue a abandonarla alguna vez, pero mi país es España. Mi padre piensa exactamente igual y una prueba es que los dos somos entusiastas seguidores del Real Madrid. El otro motivo por el que me encanta la Copa Davis es porque me brinda la oportunidad de recuperar esa sensación de pertenecer a un equipo que perdí, con no poco pesar, cuando dejé el fútbol por el tenis a los 12 años. Soy una persona gregaria, necesito gente a mi alrededor y no deja de ser irónico que el destino, encarnado en buena medida en mi tío Tony, me haya inducido a abrazar como profesión un deporte tan solitario. Allí tenía la ocasión de compartir una vez más la emoción colectiva que había sentido aquel inolvidable día de mi infancia en que nuestro equipo de fútbol ganó el campeonato de Baleares. Sin embargo, mi debut en la Copa Davis no fue precisamente prometedor. Perdí los dos primeros partidos, en individuales y en dobles, frente a los checos. La superficie era lo peor que había podido tocarme, es decir, la más rápida, pista dura y de interior, donde la resistencia del aire es la más baja que hay. Al final me rebelé, como un héroe al ganar el último partido, que era el decisivo. En términos generales, no me cubrí de gloria, y si hubiéramos perdido, habría podido echarme la culpa a mí. ¿Qué hacía allí, a esa edad?
pero cuando ganas el partido que determina la victoria por el más estrecho margen que permite la Copa Davis, 3-2, todo lo demás se olvida, por suerte para mí. Luego jugamos contra Holanda y ganamos, aunque no gracias a nada que hiciera yo, puesto que el único encuentro que jugué, un partido de dobles, lo perdimos. Sin embargo, la semifinal contra el entonces peligroso equipo francés fue harina de otro costal. Era la primera vez que representaba a España en España, concretamente en Alicante, con un público local que rugía apoyándonos de un modo que yo no había visto antes. Nuestro equipo era fuerte y estaba encabezado por Carlos Moyá y Juan Carlos Ferrero, que figuraban entre los 10 mejores del mundo, y por Tommy Robredo, número 12 en el ranking mundial. Gané el primer partido de dobles que jugué, aunque con aquella compañía no esperaba que los capitanes me eligieran para jugar en individuales. De hecho, no me seleccionaron, pero de repente Carlos se sintió indispuesto y por indicación suya me pusieron en su lugar. Gané el partido y lo gané bien, y pasamos a jugar la final contra Estados Unidos. Hasta entonces no me había sentido tan nervioso como debería. Si hubiera sido mayor, habría sido más consciente de la responsabilidad y las expectativas nacionales que pesaban sobre mis hombros. Ahora miro atrás y me veo jugando casi con temeridad, con más adrenalina que cerebro, pero me serené y tragué saliva cuando vi el estadio donde íbamos a jugar la final. Era en la hermosa ciudad de Sevilla, aunque no en el más hermoso de los escenarios. No era la pista central de Wimbledon, ni iba a oír el eco de mis golpes una vez que dieran comienzo las hostilidades. Habían improvisado una pista en una mitad del estadio de atletismo, el estadio de la Cartuja, habilitado para 27,000 espectadores, el público más numeroso que se haya visto en un partido de tenis. Añádase a esto la tradicional exuberancia de los sevillanos y se comprenderá que allí no iba a haber el reverente silencio de Wimbledon, ni para el caso el de cualquier otro estadio en que hubiera jugado. Aquello iba a ser un partido de tenis coreado por una muchedumbre de ruidosos aficionados al fútbol, aunque yo solo iba a jugar un partido de dobles, compartiendo la responsabilidad con Tommy Robredo, que en tanto que compañero veterano sería más responsable del éxito o del fracaso. A mis 18 años y medio sentía más presión y más tensión de las que había experimentado en mi década larga de incesantes competiciones. Nuestros rivales eran los hermanos gemelos Bob y Mike Bryan, la pareja número 1 del mundo y posiblemente el mejor equipo de dobles de todos los tiempos. No esperábamos ganar, pero el entusiasmo de los prolegómenos, el clima de la ciudad y el fervor de la gente cada vez que nos veía superaban todo lo que yo había imaginado presenciar en la víspera de un partido de tenis. Yo no había abandonado la esperanza, ni mucho menos, pero los capitanes daban por hecho que íbamos a perder el partido, cediendo a los americanos un punto de un total de 5, y que todo iba a depender de Carlos Moyá, nuestro número 1, ganase sus 2 individuales. Derrotaría a Mardy Fish, el número 2 americano, pensamos, pero no era tan probable que venciese a Roddick. La ventaja que teníamos era que jugábamos en tierra batida, que era nuestra superficie favorita, y no la de Roddick. No obstante, era un rival formidable, un tenista de alto voltaje, y era el número 2 del mundo, por delante de Carlos, que jugaría delante de sus fans, aunque no era una victoria cantada. Se esperaba que Juan Carlos Ferrero, que ocupaba el puesto 25, era mejor,
pero las lesiones que había sufrido aquel año le habían hecho bajar en el ranking. Derrotar a Fish, pero frente a Roddick tendría un 50% de probabilidades. Lo decisivo era ganar los 2 partidos que jugáramos contra Roddick, porque estábamos convencidos de que íbamos a vencer 2 veces a Fish. Tales eran las previsiones sobre el papel dictadas por la lógica, pero ¿y si Fish ganaba un partido? Mayores sorpresas había habido en la historia del deporte. Todos habíamos sufrido derrotas inimaginables en algún momento. Carlos había sucumbido ante mí aquel año, así que cabía perfectamente la posibilidad de que perdiera ante Roddick, y estábamos muy lejos de confiarnos. En lo que estábamos de acuerdo era en que el primer partido contra su número 1 sería de una importancia enorme. Si Carlos derrotaba a Fish y ganábamos a aquel, no necesitaríamos preocuparnos por si Tommy y yo no dábamos ninguna sorpresa en el partido de dobles, ya que solo restaría ganar uno de los 2 individuales que se disputarían en el tercer y último día de la competición. Una tensión menor, sin duda, mejorarían las probabilidades de que Carlos ganara a Roddick en el enfrentamiento de los 2 número 1. E incluso, aunque Carlos perdiera, la presión recaería sobre Fish, sabiendo que si perdía su país sería derrotado. Representaría otro factor importante a nuestro favor. Así pues, tal como veíamos las cosas el día anterior al comienzo de la final, la batalla decisiva tendría lugar en nuestro número 2 y Roddick. Nuestro número 2 previsto era Juan Carlos Ferrero, vencedor del Abierto de Francia y finalista del US Open en 2003. Pero la cuestión es que no fue él el número 2, fui yo contra Roddick el primer día, y no porque Ferrero estuviese lesionado, sino porque los 3 capitanes decidieron que jugara yo en su lugar, en vez de dejarme en el banquillo para dar a mis compañeros todo el ánimo posible. Me eligieron inesperadamente para que ocupase el centro del escenario. La audacia de nuestros capitanes o su impetuosidad, en opinión de muchos espectadores, fue toda una sorpresa, y yo me quedé estupefacto. Juan Carlos había llegado a ser número 1 del mundo, mientras que yo no había pasado del 50. Además, mi compañero en el partido de dobles, Tommy Robredo, estaba en el puesto 13. Lo natural habría sido que eligieran a Tommy si Juan Carlos no iba a jugar. Yo era el Benjamín del grupo, según el punto de vista de la mayoría del equipo y de los espectadores, casi más un animador que otra cosa en aquel asunto propio de adultos que era la final de la Copa Davis contra Estados Unidos. Ahora bien, pese a toda nuestra camaradería, el tenis es un deporte individual y todos queremos tener una oportunidad. Nadie me habría creído si hubiera declinado la oferta. La presión y la responsabilidad que me producían más entusiasmo que miedo, sí hubiera sentido la tentación de salir corriendo. Más me habría valido dejar el tenis profesional para siempre. Aquella era la mayor oportunidad de mi vida hasta la fecha, y estaba tan emocionado por la perspectiva de jugar que apenas podía respirar. No obstante, me sentía muy incómodo. Era joven y lo bastante presuntuoso para creer que podía derrotar a Roddick, aunque no tan burdo como para no advertir que enfrentarme a aquel gigante iba a ser una violación del orden natural de las cosas. Mi familia me había enseñado a respetar a las personas mayores, y los 2 compañeros que habían quedado relegados no solo eran mayores, sino que además eran, desde cualquier punto de vista objetivo, mejores que yo. Es verdad que aquella semana había jugado bien en los entrenamientos, y Ferrero había estado un poco por debajo de lo habitual, pero todos sabíamos perfectamente que una cosa era entrenar y otra el fragor de la competición. En un partido tan importante como aquel,
la experiencia contaba tanto como la forma física del momento. Y si Ferrero no era el elegido, lo normal es que lo fuese Robredo, que era 4 años mayor que yo y había conseguido 2 títulos de ATP, mientras que yo ninguno. El caso es que, en comparación con los otros 3 miembros del equipo, yo era de lejos el de puntuación más baja en el ranking mundial. Había tenido un mal año, gran parte del cual había estado inactivo por culpa de una lesión. Roddick me había machacado hacía poco y solo tenía 18 años. Por añadidura, tenía más oportunidades de jugar en futuras Copas Davis que los demás. De modo que si me ponía en lugar de Juan Carlos y de Tommy, podía darme cuenta que jugar en esa final era más significativo para ellos que para mí. Creció mucha tensión en el grupo, por lo que en vez de poner en apuros a los capitanes, opté por hablar con Carlos del asunto. Hacía años que lo conocía, habíamos entrenado juntos muchas veces y confiaba en él, como en un hermano mayor. Además, era uno de los nuestros, un mallorquín. ¿En serio no te sentirías más cómodo, más seguro si jugara Juan Carlos?, le pregunté. Lo digo porque soy muy joven y él ha ganado muchos más títulos que yo. Carlos me cortó en seco. Recuerdo sus palabras con exactitud. No seas tonto, sal y juega, estás jugando bien. Por mí no hay ningún problema en absoluto. Hablamos otro poco. Yo seguí protestando, poniéndome pegas a mí mismo, dándole a entender lo incómodo que me sentía. No, repuso, no le des más vueltas, disfruta del momento, aprovecha la oportunidad. Si los capitanes han decidido incluirte, es porque lo han meditado mucho y confían en ti. Yo también lo hago.